Conociendo a Jesús es la serie que hemos estado llevando a cabo. Hoy es la lección número 4. Y como introducción les digo lo siguiente. Continuamos con esta serie de enseñanzas, motivados por el profundo deseo de conocer más y mejor acerca de Jesús. En esta ocasión, para que continuemos conociendo de su carácter y su forma de ser hacia los pecadores. De modo tal que escuchen este enunciado que deriva de este proyecto, de esta intención personal de conocer más y mejor a Jesús. Escuchen. Conociendo su carácter y su forma de ser hacia los pecadores, hace que nosotros desechemos todo entendimiento equivocado de su ser, adoremos correcta, adecuada y dignamente a aquel que es el único y verdadero Dios, hecho hombre y salvador de todos los pecadores, Jesús, el Hijo de Dios. Desechando todo entendimiento equivocado de su ser, adoremos, sirvamos y amemos correcta y adecuadamente a Jesús, el Hijo de Dios. Así que, como propósito en esta lección, que contemplemos y vamos a reflexionar una vez más en las magníficas y perfectas cualidades morales de su persona. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice la Escritura: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo primero que podemos observar del carácter justo y bondadoso del Señor para con los pecadores penitentes es que Él no hizo, escuchen, y para los que están apuntando, Jesús no hizo acepción de personas. Él no discriminó a nadie. Noten por favor que según Lucas, como estudiamos en una lección pasada, allí en Lucas capítulo 5, versículo del 10 al 11, Lucas registra que Pedro
y sus compañeros pescadores habían decidido seguir a Jesús. Ahora sucede, según este relato, que Cristo escoge a un hombre que era considerado como un detestable traidor por parte de los judíos, incluyendo a los pescadores que ya estaban siguiendo a Jesús. Pedro y sus compañeros, los hijos de Zebedeo, no tenían otro concepto de los judíos publicanos o recaudadores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. No tenían otro concepto de ellos, sino que eran detestables y aborrecibles hombres. Ellos tenían aversión, antipatía, aborrecimiento y odio contra los publicanos. ¿Se pueden imaginar eso? Imagínense la escena de que están estos pescadores que tenían este concepto de los publicanos, van con Jesús. Va él allí con estos hombres, ellos detrás de él, y en eso Jesús dice, sígueme. ¿Pero a quién? ¿A quién está invitando a seguir? Trato de imaginar la reacción de estos pescadores al ver que Jesús está invitando a un publicano a que le siga. Miren, entendamos esto. Jesús no está acercándose ni invitando a seguirle a cualquier hombre. Era lo peor que había como hombre entre los judíos. No obstante, Jesús no tuvo ningún límite, ni reproche, ni vergüenza, ni repulsión alguna para acercarse a este pecador. Escuchen esto. Jesús no tomó en cuenta el pasado pecaminoso de este hombre para no buscarlo. No acabamos de cantar que el Rey soberano vino porque fue su decisión, su elección, a sacarnos de la escoria. Así quiso Él hacerlo. Él no tomó en cuenta nuestro pecado para no hacer su obra de redención. Jesús no tomó en cuenta la fuerza de la influencia de los juicios, las condenaciones y opiniones escrupulosas de los hombres para no ir a Mateo o para no ir con él. Jesús no tomó como norma o criterio de sus acciones nada de lo anterior. ¿Por qué? Escuchen. Y me parece edificante e interesante esto que voy a decir. ¿Por qué Jesús no tomó en cuenta el pasado de este hombre, ni la fuerza de la influencia de los juicios y los escrúpulos de los judíos, ni tomó como regla de sus acciones, como norma de sus acciones, nada de ello? ¿Por qué? Escuchen. Porque Jesús sabía muy bien que un vil y miserable pecador podía arrepentirse y ser sanado de su pecado, haciendo Jesús todo nuevo en la vida de ese hombre.
Dice Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Lean conmigo Apocalipsis 21, 5. Para que, desechando todo entendimiento equivocado acerca de Jesús, le conozcan bien y mejor. Miren lo que él dice en Apocalipsis. Le dijo él a Juan, porque en la revelación de Jesús al apóstol Juan se revela a sí mismo y revela aquí un aspecto de su carácter, diciendo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Increíble. Por favor, memorícense ese pasaje. Apocalipsis 21, 5. Esta declaración de Jesús acerca de sí mismo, de lo que Él puede hacer, por lo que Él es y quiere hacer, da significado, da entendimiento de cómo Él se acercó a publicanos y a prostitutas, a los peores pecadores, porque Él no hizo acepción ni distinción de personas. Ese es Jesús, mis queridos hermanos. Ese es nuestro Maestro, es nuestro Señor, es el Dios a quien servimos y adoramos. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Él sabía muy bien que un pecador, por más vil, sucio e inmundo, perverso y malvado que fuese, podía arrepentirse y ser sanado de esos pecados pasados, haciendo en ese hombre un nuevo hombre en él, un nuevo hombre, una nueva criatura. Créelo. Créelo. Créanlo. Jesús ha hecho todo nuevo en ti. ¿Acaso no dijo Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios 5, 17. Tú naciste de nuevo en las aguas del bautismo. Eres una nueva criatura. Tu pasado pecaminoso, dice el Señor, ha quedado sepultado para siempre. En Malaquías. Abran sus Biblias en Malaquías capítulo 7, verso 19. Malaquías, Antiguo Testamento. Dijo el Señor. Él dio esta promesa. Esta promesa que la cumplió eficazmente, perfectamente, en su Hijo. Sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar, en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Si vieran cómo yo me gozo de este pasaje, de cómo esa promesa del Señor la hizo alcanzable. La hizo alcanzable. Y la hizo aplicable en mi vida. Sabiendo yo quién era. ¿Quién era yo en mi pasado, mis queridos hermanos? La vida pasada que yo llevé. Sabiendo yo quién era. Pero mi pasado, mis pecados, fueron echados en lo profundo del mar y Dios hizo una nueva persona en mí y en ustedes. Jesús hizo esto con este publicano pecador, aunque le costase a los judíos y tal vez a sus discípulos aceptar tal cosa. Él no lo rechazó, no lo discriminó por sus pecados, sino que sepultó sus pecados en el fondo del mar.
Lo segundo, ahora lo segundo. Lo primero de este tema general, recuerden, conociendo a Jesús, basándonos aquí cuando Él llamó a Mateo, a este publicano, que los consideraban tan sucios como las prostitutas, porque hay pasajes donde dice que Él se juntaba y comía con publicanos y prostitutas. O sea, con lo peor que había en aquella, bajo los juicios de aquella sociedad. Él no discriminó, no hizo acepción de personas. Fue lo primero que consideramos del carácter de Jesús. Ahora lo segundo que observamos aquí acerca del carácter o de la personalidad del Señor es, escuchen, y para los que están apuntando, es su decidida voluntad de sanar a los pecadores. ¿Sí escucharon bien? ¿Sí escucharon con atención el enunciado? Decidida voluntad de ¿qué cosa? De sanar a los pecadores. Miren, esta decidida voluntad de Jesús se ve manifiesta en el hecho de haber buscado a Mateo, de haber estado en su casa, de haber comido con él. Y en particular, por las palabras lacerantes de Cristo a los escrúpulos de los líderes religiosos. Vayan al texto de Mateo capítulo 9 y fíjense en el versículo 11, cuando le preguntan bajo cuestionamiento a los apóstoles lo siguiente, lo que Jesús responde en el 12 y en el 13, lo cual expresa la decidida voluntad de Jesús de sanarnos, de querer sanarnos, de sanar a los pecadores. Fíjense, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La pregunta era insidiosa, claramente. Pero noten la respuesta de Jesús, dado que la pregunta busca una razón, un motivo. Un motivo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué te mueve a ti estar aquí con estos pecadores? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no, ahí está la respuesta, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Con estas palabras, Cristo revela, producto de su compasivo carácter, escuchen, su voluntad eterna para con los pecadores. Ojo, ojo. Con estas palabras, el Señor deja en claro allí a todos ellos y a nosotros a través de las Escrituras su voluntad eterna para con los pecadores. Es decir, llevarlos al arrepentimiento para sanarlos. Esa es su voluntad. Él quiere hacer eso como un médico que se consagra y hace el juramento, ¿no? Aquel juramento hipocrático creo que es. Gracias, hermana, por confirmarme. Donde debe él estar siempre dispuesto para sanar, para ayudar, para socorrer a los enfermos y hirientes, etc. Él se entregó a ello. Esa persona que hace ese voto se entrega a él, independientemente de la persona que sea. No se hace distinción bajo ese juramento.
Esa ha sido la voluntad eterna de Cristo, sanar a los pecadores por medio del perdón cuando ellos proceden al arrepentimiento. Escuchen. Estamos en el segundo punto. En la decidida voluntad del Señor de sanar a los pecadores. Esta decidida voluntad del Señor no es más que una expresión de su eterno deseo de sanar el alma del hombre, concediéndole el don del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Llevar al hombre a tomar la decisión de cambiar su inicuo corazón ha sido siempre, según la bondadosa y benigna disposición del Señor, su voluntad eterna. ¿Vieron? ¿Vieron el deseo eterno de Dios? Su voluntad, su intención, producto de su ser, su carácter, de lo que Él es. Él quiere que el hombre tome el camino que lo conduce a transformar su corazón malo. Él siempre siendo perfecta bondad, perfecta benignidad, se propuso el Señor hacer esto en el hombre porque le ama, porque quiere estar con Él eternamente en la gloria. Él quiere que los pecadores dejen el mal y se vuelvan a Dios. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Observemos, por favor, cómo las perfecciones morales, las excelentes virtudes del Señor, su inconmensurable y perfecta paciencia, ha sido para con los hombres, con el propósito de cumplir su eterno y benigno deseo de perdonar a los hombres. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Esta perfección divina de la paciencia, encontrada en este pasaje de Segunda de Pedro 3:9. Esta palabra que define una de las perfecciones morales del Señor, también puede ser traducida como longanimidad. Ahora, quiero que escuchen lo que dice el lexicógrafo Vine sobre esta palabra. Un erudito de la lengua griega del Nuevo Testamento, del griego koiné, cómo él define la palabra paciencia o longanimidad. Escuchen. La longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación, que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y está asociada con la misericordia, utilizándose de Dios. Bajo ese entendimiento, uno va al texto de Segunda de Pedro 3:9, por ejemplo, y lee que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y aquí está el propósito de su paciencia, de su longanimidad,
Es para que todos procedan al arrepentimiento. Esta longanimidad de Dios, esta paciencia de Dios, tiene un propósito en particular. Que los hombres tengan la oportunidad, por gracia, de arrepentirse, así como lo hicieron los ninivitas. Cuando el Señor, el Dios Todopoderoso, envía a su profeta Jonás a Nínive, el mensaje era: en tantos días destruiré a Nínive. Ese fue todo el mensaje. Cuando yo estuve predicando ese sermón, me preguntaron: ¿y por qué dio ese tiempo el Señor? Porque Él es bueno. Y yo llamé a ese tiempo, decidí llamar a ese tiempo un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia. Por la paciencia divina. Porque, ¿qué quería Dios? Que los ninivitas se arrepintiesen. De igual forma, eso quiere el Señor. Es su decidida voluntad que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere, noten allí la intención divina, Él no quiere que ninguno perezca. Por tanto, Jesús no se limitó a tener solo esta buena intención que refleja la perfecta bondad de su carácter, sino que para llamar eficazmente a los pecadores al arrepentimiento y cumplir tal propósito divino por medio de su evangelio, Cristo descendió del cielo haciéndose hombre. De esta forma estuvo entre ellos, como estuvo con Mateo, los aborrecidos publicanos y las prostitutas allí con ellos, entre ellos, proclamando el llamado de Dios al arrepentimiento. Jesús no se limitó a tener esta buena intención. No fue solo una intención. Él materializó esta intención realizando esto, venir a este mundo y enseñar por medio de su evangelio el arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 4, verso 17. Abran sus Biblias, Mateo 4, 17. Miren lo que hizo Jesús en la materialización y en la realización y en la ejecución de su intención eterna de llevar al hombre al arrepentimiento, porque no quiere que ninguno perezca. ¿Qué hizo Jesús? En su estado encarnado, el Dios eterno, Hijo en su estado encarnado, hizo lo siguiente. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiere, ha sido su deseo, según la justicia compasiva de Dios, ser indulgente con nosotros los pecadores, por medio de concedernos inmerecidamente el don del arrepentimiento según su beneplácito. En Hechos capítulo 11, versículo 18, dice la Escritura: de manera que también a los gentiles ha dado. Escuchen y subrayen esto. Ha dado Dios arrepentimiento para vida.
Por eso dije aquí que según su justicia compasiva, la de Dios, Él le ha concedido sin merecerlo, no solo a los judíos, sino también a nosotros los no judíos. Él nos ha concedido, nos ha dado el don del arrepentimiento. Ese texto prueba ese punto. En Hechos 11, 18 dice, a los gentiles ha dado Dios. Y esa expresión también es una descripción de la gracia divina. Este tiempo para arrepentirnos, el don del arrepentimiento es una manifestación de su gracia porque Él quiere cumplir su propósito de justicia en salvarnos, porque no quiere que nadie perezca. Es interesante ahora ir comprendiendo que el arrepentimiento es un don de Dios. Podemos llamarle así. Es lícito llamarle así. Es correcto describir el arrepentimiento como un regalo divino. No tenía Dios por qué darle aquellos días a los ninivitas para que se arrepintieran, pero Él quiso, les regaló ese tiempo. La vida es un regalo de Dios, el tiempo en este mundo es un regalo de Dios, el tiempo para arrepentirnos. Ahora escuchen lo siguiente, para aclarar más esta cuestión. Ya hemos visto aquí la intención, la realización de esa intención de Dios, de darle a los gentiles, a nosotros, a los no judíos, el arrepentimiento para vida, el don pero permítanme decir algo más para aclarar acerca de esta cuestión. Escuchen. El arrepentimiento no es un don milagroso o sobrenatural. No es algo que sucede en el hombre por una acción directa del Espíritu Santo en la mente de los pecadores sin la influencia de la palabra escrita de Dios. No sucede por orar a Dios pidiendo cambie el corazón. No es así. Claro, no se niega que el Espíritu Santo convence de pecado, según Juan 16:8. Pero, ojo, ahí lo que se está diciendo es lo que Él hace. Pero ahora necesitamos definir cómo lo hace. Y Él lo hace, el Espíritu Santo convence de pecado para que el hombre proceda al arrepentimiento y busque el perdón. Lo hace por medio de su espada, que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El siguiente pasaje, ya que hemos definido que la palabra de Dios, la palabra escrita e inspirada de Dios es la espada del Espíritu, el siguiente pasaje, nos describe la función de esa espada, su palabra, en nosotros, los efectos, lo que implica la palabra cuando llega al hombre. Escuchen. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos
que es respuesta de cómo el Espíritu Santo convence de pecado. Para que el hombre proceda al arrepentimiento, dado que el arrepentimiento, aunque es un don, se puede llamar el don del arrepentimiento, así se le puede calificar, no es milagroso, no es sobrenatural, no sucede sin la palabra de Dios. Dice el siguiente pasaje: la palabra de Dios es viva y eficaz y más incisiva que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de coyunturas y médulas, y es juez de sentimientos y pensamientos del corazón. Eso hace la palabra, tiene esa función, este poder de penetrar, llegar a lo más profundo, lo más hondo de los sentimientos y los pensamientos del corazón, para ser juez de lo que hay allí, y nos redarguye. Tiene ese efecto, llega allí, nos cala, nos juzga, nos sentencia, hace un dictamen de la calidad de nuestros corazones y pensamientos, para que sepamos quiénes somos realmente, qué clase de personas somos realmente delante de Él. Cuando la palabra de Dios hace esto, tiene este efecto, cumple su función, claro, en aquellos corazones que permiten este juicio en sí mismos por la palabra de Dios, que llega y penetra y está ahí redarguyendo, cortando todo, cortando, como el carnicero toma el animal y hace esos cortes para separar un corte de otro, los huesos y los nervios así, lacerando, y expone allí en nosotros, nos exhibe en nosotros la clase de personas, la pecaminosidad, la maldad, la perversión nuestra, con el fin de que al escuchar su juicio, el juicio de la palabra de Dios en nosotros, su sentencia, cuando el martillo golpea y dice, esto eres, este es tu pecado, entonces Dios quiere que allí elijamos proceder al arrepentimiento. Allí, en ese tribunal interno, donde la palabra de Dios como juez juzga al hombre. Por tanto, el arrepentimiento, que es producto de la influencia punitiva de la palabra de Dios, es una cuestión que depende del arrepentimiento de la voluntad del hombre. Depende de él si quiere arrepentirse. En una ocasión les cuento una anécdota, una experiencia como predicador del Evangelio. La iglesia aquí en San Nicolás hicimos una publicación en las redes sociales, una propaganda para invitar a las gentes a que estudiaran las Escrituras. En un día recibí 2 llamadas de 2 hombres. Estaban sobrios. Y lo digo por cuando los oí en el teléfono, tranquilos. Me sorprendió la petición que me hacían. Me llamaron para pedirme, hermano Luis, porque así me presenté, soy fulano y estoy llamándole. Estoy marcando este número de este aviso. Ustedes son cristianos. Yo no lo puedo hacer. No creo que Dios me escuche, que Dios me conceda esta petición. Por favor, ore por mí.
porque quiero cambiar mi corazón. Quiero que Dios quite esta vida de fornicación que tengo. Tener relaciones sexuales con toda mujer que pueda yo tener, con prostitutas, etc. Soy hombre casado, estoy en adulterio. Practico el adulterio. Ora por mí para que Dios quite de mí esto. El otro hombre me dijo, hermano, ora por mí para que Dios me quite estos vicios de la borrachera y la droga y el tabaco. Ora por mí porque Dios no me va a escuchar a mí. Y a los dos les dije, no puedo hacer esa oración. No puedo orar por usted. Y les expliqué por qué. Porque el arrepentimiento, el dejar el adulterio, la fornicación, los vicios, la borrachera y cualquier otro pecado es una decisión tuya. Lo que yo puedo hacer es enseñarte el Evangelio. Lo que puedo yo hacer es mostrarte cómo el Dios a quien estás procurando invocar y que sabes que haces mal porque ya eres consciente de ello, te dice que estás en pecado y si no te arrepientes, la ira de Dios sigue en ti y llegará el día en que toda su ira será derramada sobre ti, sobre todo pecador, y lamentarán no haberse arrepentido ahora. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando les dije eso, que podía enseñarles para que entendieran mejor acerca de la verdad y de que podían hallar en Cristo perdón y las fuerzas necesarias y suficientes en Él y del Evangelio y de su palabra para vencer ese pecado, no quisieron, me colgaron el teléfono. No quisieron oír el Evangelio. Mis hermanos, así no funciona esto. No es así, que nadie esté orando, Señor, cambia mi corazón para dejar este mal que tengo. No es así. El arrepentimiento no es un don milagroso. No es así. No viene por orar. El arrepentimiento es producto, escuchen, de la influencia punitiva, condenatoria, judicial de la palabra de Dios. Es una cuestión que depende de la voluntad del hombre, claro, porque la palabra, como ya leímos, penetra, te redarguye, te sentencia, te juzga y tú ahí decides si dejas eso o no. Si te arrepientes o no. Si cambias tu corazón, por consiguiente tu vida o no. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro les ordenó a los culpables judíos que se arrepintieran cuando le preguntaron qué hacer después que se les imputó pecado a ellos. ¿Qué debían hacer? Dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38. Fue una orden, fue un mandato. No les dijo Pedro, oren para que Dios les haga nacer allí el arrepentimiento. No, fue así. Les mandó. La palabra allí, según la sintaxis del texto, la gramática, es un imperativo. Él les mandó a arrepentirse. Y en Hechos capítulo 17 dice la Escritura que Dios ahora manda a todo hombre que se arrepienta. Manda, es un mandamiento que el hombre debe decidir si lo pone o no en práctica. El arrepentimiento. Escuchen esta reflexión. Ojo. El arrepentimiento es el único medio espiritual que Dios ha dado inmerecidamente al hombre que toca su mente y su corazón para hacerle cambiar su carácter pecaminoso. No es el bautismo. El bautismo no tiene el propósito de cambiar el carácter pecaminoso del hombre. El bautismo tiene el propósito
de dar la sentencia legal del perdón de Dios. Es la impartición de su indulto como juez. Es el momento, es el acto que el pecador penitente realiza para que desde el cielo Dios le imparte justicia indulgente a él, al pecador. Perdón. Ese es el propósito. Es el acto para el perdón. La declaración de Dios legal. Pero el arrepentimiento es el medio que tiene el propósito de llegar a la mente del pecador por medio de la palabra que le influencia, le juzga, y él allí en su mente cambia. La palabra arrepentimiento se compone de dos palabras griegas que indican cambio de mente. Y ese cambio es producto del juicio de la palabra de Dios, como leímos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Dios ha provisto este medio espiritual. Fue lo que Jesús dijo allí a todos. Misericordia quiero, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, a esto que hemos estado considerando. Este ha sido mi propósito eterno. Yo he venido al mundo a que cambien su mente con respecto al mal y vuelvan a mí. Vuelvan a su Dios. Dejen el mal. No quiero que nadie perezca. Y he hecho esto, he hecho todo lo que la justicia permitía hacer, según los designios eternos de su voluntad, según su consejo y sabiduría, para llevar a cabo este plan de redención, concediéndole al hombre el arrepentimiento para que reciba eficaz y verdaderamente la cancelación de todas sus miserables culpas, obteniendo así la bendita reconciliación con su Creador. Por tanto, Jesús no discrimina a nadie. Él no hace acepción de personas. Y ha sido su intención eterna sanar a todo hombre de sus pecados. En ese sentido, y cuando el pecador honesto, sincero y humilde conoce verdaderamente a Jesús y las riquezas de su inmerecida bondad, paciencia y longanimidad, es afectado positivamente, al punto de ser motivado y llevado voluntariamente al arrepentimiento. Esta idea que acabo de decir se desprende del siguiente pasaje. Escuchen el texto. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Romanos 2:4, versión NTV. El texto dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada? Nada para ti. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte? ¿Se dan cuenta lo que es Dios? Sus maravillosas y perfecciones divinas de su moralidad. Bondadoso, tolerante y paciente para con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene para mí? Pues eso, Él es así para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Romanos 2:4. Hermanos, bien le dijo Jesús a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo de la inmoralidad sexual. Estas palabras de Jesús
no son más que una expresión perfecta de lo que Él le dijo a los judíos: he venido para que se arrepientan. No he venido a llamar a justos, sino para que los pecadores procedan al arrepentimiento. Jesús le dijo a aquella mujer: vete, vete y no peques más. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo